Bueno, empezamos. Estamos con el ingeniero Abraham Villantoy Palomino. Y fíjate, ingeniero, con la disculpa del caso, pero me llamaron la atención, pero sí lo tocamos en el programa anterior, en la última parte, sobre la cuestión del control de plagas, y etcétera, etcétera. Dijeron que no le habíamos dado la importancia debida. Y bueno, hoy día sí creo que le vamos a dar la importancia y creo que va a ser sobre lo cual vamos a conversar. Empezamos, ingeniero. Gusto de tenerlo por acá. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Agradecer a Radio Armonía, como también estar siempre con los productores para poder dar a conocer lo que es los problemas fitosanitarios en los cultivos que manejamos en el valle. No, y esta vez vamos a tratar un tema muy importante, que son los problemas fitosanitarios del cultivo de palto. Considero que palto, después de los cítricos, las mandarinas, de las plantas siempreverdes, es la más importante, sin dejar de lado también los frutales caducifolios, como son los duraznos y las manzanas, que también son importantes en nuestro valle. Pero ahora vamos a tratar este cultivo tan importante que es el palto, porque tenemos desde el año pasado problemas, por ejemplo, de poder seguir vendiendo palto a Chile. Debido a que ellos, al analizar nuestros envíos, se encontraron en pocas frutas la presencia de una enfermedad sistémica que para ellos, según ellos, no existe en el vecino país de Chile. Pero sí, ellos han introducido material genético de Estados Unidos, sí lo tienen. Lo que pasa es que nos quieren poner una barrera, ¿no?, para evitar el ingreso de la fruta al vecino país de Chile. Pero se está ya superando esta situación, porque también nosotros teníamos como país, el gobierno ha reaccionado y ha indicado: si ustedes no nos compran palta, no les compramos manzanas. Ahí estamos. Bueno, estamos en un toma y daca, o diente por diente, ojo por ojo. Pero ya que estamos hablando de Perú-Chile, y tenemos problemas de diferentes, pues aunque se van solucionando en el camino, pero vamos a hablar de las plagas. Chile tiene un clima muy diferente al de nosotros, ¿no?, al estar en la zona más austral, pero las plagas tienen ese problema, las plagas de por sí, porque bueno, pues hay tal tipo de límite, yo no paso para la zona con un clima más seco, más frío, o las plagas son iguales. No, las plagas están presentes en todo el mundo. Lo que ocurre es que el clima va a determinar presencia de altas poblaciones o de bajas poblaciones. Entonces, decir que no existen las plagas, están presentes en todas partes, las enfermedades igual, ¿no? Pero en algunas zonas la severidad de daño va a ser menor que en otras zonas, como por ejemplo en las zonas tropicales o subtropicales en las que estamos nosotros como país Perú. Eso podemos como que decir que hay plagas menores que serían manejables y plagas mayores que no son manejables o controlables, o todas las plagas se pueden controlar. Todas las plagas se pueden controlar. Lo que ocurre es que nosotros hemos causado un desequilibrio como consecuencia del uso masivo de plaguicidas. Hemos creado resistencia en los insectos, hemos creado nuevas razas virulentas en las enfermedades, que ha hecho que prácticamente no nos hayan vencido en un manejo que realizamos de estos problemas fitosanitarios. Pero al llegar a un equilibrio, eso es lo que se está atendiendo ahora. Ahora lo que se está atendiendo es cómo nosotros vamos a buscar equilibrar eso para poder convivir con los problemas fitosanitarios, porque los insectos, las enfermedades siempre han existido en la naturaleza, han coevolucionado con las plantas. Como tal, lo que ocurre, como repito, es que hemos causado un desequilibrio. Entonces hay que llegar a equilibrar para poder manejarlos adecuadamente sin que nos cause daño. Y causar daño es que no nos reduzca los rendimientos o la producción de los cultivos que manejamos. Una curiosidad, y de repente lo podemos utilizar, y usted va a disculpar. ¿Por qué en las zonas de selva este tipo de plagas casi es escaso? Por ejemplo, ahí no se encuentran plagas, por ejemplo, en los platanales, que sí lo conseguimos en zonas del norte del Perú y en Ecuador, que la sufre mucho. ¿A qué se debe? ¿Se debe al control natural? ¿A qué se debe esa menor cantidad de plagas? Uno es el control natural, que hemos ido eliminando como consecuencia del uso de productos químicos, y el otro es también a que nosotros en algunos cultivos vamos creciendo en áreas y lo estamos manejando en monocultivo.
Entonces, esto hace también que se incremente los problemas fitosanitarios. En los trópicos, las áreas de cultivo no crecen como, por ejemplo, en la costa. Por decir, en el Piura, en Tumbes, ha crecido tremendamente la producción orgánica de plátanos o bananos. Si nosotros vamos a Mala, en Mala tenemos áreas bastante pequeñitas. Entonces ahí no se muestra la severidad de daño que vamos a encontrar con estos problemas, lo que ocurre en la zona norte del país, por ejemplo. Y más aún en el trópico, eso es la selva del país, ¿no? Sin embargo, en la selva tenemos otros problemas. Banano tiene serios problemas con una enfermedad fungosa que causa estragos al cultivo del plátano banano, ¿no? Y dígame, ¿el cultivo, el que se conoce como cultivo orgánico, es una forma de prevención de plagas o solamente tiene que ver con la calidad del cultivo y bueno, y según se dice una mayor cantidad? El cultivo orgánico, para mí mejor sería decirlo como una producción ecológica, es aquella que tiene cero residuos de productos o ingredientes nocivos para la salud humana. Eso es lo que es la agricultura orgánica o ecológica, ¿no? Yo considero que esto como consecuencia de que el producto llegue para no afectar a la salud humana, está creciendo tremendamente, porque son los cultivos orgánicos, ¿no? O la producción orgánica. Y si nos vamos, la salud humana. Nos vamos hacia el palto, que es el tema que estamos tratando el día de hoy. ¿Qué tiene que ver tanto el cultivo orgánico en el mejor control de las plagas? Ya, yo quisiera antes de eso empezar tratando una cosa muy interesante. Cuando nosotros entramos a sembrar palto, hay que tener en cuenta los otros factores. Y uno de estos factores importantes es tener en cuenta el suelo. Si yo ubico mal el suelo, yo voy a tener serios problemas al quinto, sexto año con mi plantación. Y para poder yo manejar el suelo tengo que conocer las características físicas, químicas y biológicas de mi suelo. Y para esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que analizar ese suelo en el cual yo voy a plantar palto. El otro tema importante es el clima. El clima juega papel preponderante para que nosotros tengamos un buen rendimiento en el cultivo de palto. Y en el clima nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la temperatura, en la humedad relativa, en la luminosidad y en el viento. Y voy a tratar solamente, para el caso nuestro, en el valle donde estamos, la humedad relativa. La alta humedad relativa nos hace que nosotros tengamos en nuestras plantaciones de palto presencia de algas líquenes, que son entes parásitas que causan serios problemas a nuestros cultivos de palto, como consecuencia de la alta humedad relativa que tenemos acá en el valle. Aparte también la alta humedad relativa nos va a permitir en nuestros paltos que nuestras polinizaciones no van a ser lo adecuado. Si nosotros vamos a tener una humedad relativa por encima de 90%, las aperturas florales se van a alargar. Y al alargarse vamos a tener problemas de polinización y como tal caída de flores, que son problemas de clima que va a ser bastante difícil manejarlos. Pero por suerte nosotros tenemos una gran floración en el cultivo de palto. Hay estudios hechos que de 1 millón de flores solamente cuaja una fruta, ¿no? Eso son los estudios hechos en muchos países del mundo. Entonces eso hace que nosotros tengamos fruta en el árbol. Pero como repito, en el valle hay que tener mucho cuidado con la humedad relativa. La temperatura no hay ningún problema porque es bastante benigno para este frutal acá en el valle. Y el otro es importante, el agua. El agua es importantísimo. Yo siempre he dicho en todos los eventos, si no cuentas con agua de riego, no siembres palto. Palto es una planta siempre verde que durante el año, de enero a diciembre, siempre está en actividad. La mayor actividad va a ser en la etapa productiva, ¿no? Y finalmente, es importante también los portainjertos. Si yo quiero tener éxito en mi plantación, los portainjertos. Todos estos factores, si he escogido mal,
va a llevarme a un estrés de la planta. Y el estrés de la planta me va a llevar a que estas plantas se conviertan en sensibles a la presencia de enfermedades, a la presencia de insectos. Simplemente por haber manejado mal todos esos otros factores. Sin embargo, es importante para el caso del valle tratar en lo posible de prevenir la presencia de estos. Y prevenir, ya les dije, con los factores que ya les he mencionado. Y aparte de esto, es importante partir de plantones que procedan pues de viveros certificados, cuyos portainjertos procedan de plantas madres sanas, y también las yemas que vamos a conseguir para hacer los injertos también procedan de plantas madres sanas. Ahí está el éxito, ¿no? Planta vigorosa, planta que parta de portainjertos sanos, plumas sanas que va a dar una copa, sí podemos manejarlo ya posteriormente con una buena fertilización, con un buen manejo de agua, podemos manejar con unas buenas podas que tranquilamente podemos aplicar a este frutal tan importante. Y de repente lo que sí estamos fallando fuertemente es en la cosecha. Estamos cosechando con una materia seca por debajo de 20% en muchos casos, porque el mercado así nos los exige. Muchas veces esta materia seca hace que el aceite no esté en el estándar para que la fruta madure bien. Entonces, cuando cosechamos en estas condiciones, antes de llegar a la fruta a una madurez de cosecha adecuada, empiezan los problemas, la pudrición causada por muchos hongos. Empieza a chuparse la fruta. Y como consecuencia de eso, el año pasado, muchos productores de palto han quedado con la producción de palto y la paltajas ha llegado a bajar tremendamente en precio, debido a que nosotros hemos cosechado mal. Y al cosechar mal, prácticamente pues no va a encontrar un mercado de consumo para esta fruta. Ingeniero, supongamos que tenemos un clima ideal, adecuado para el cultivo de palta, pero el terreno que tenemos no es precisamente, no tiene la calidad para hacerlo. El clima no se va a poder cambiar. No se va a poder cambiar. Pero el suelo sí. El suelo se puede adecuar para el cultivo. Mejorar, se puede mejorar. Ahora hay sistemas, por ejemplo, se siembran camellones, ¿no? Incorporar materia orgánica para mejorar las características físicas y químicas del suelo e incrementar también la capacidad biológica del suelo. Sí lo podemos hacer, pero el clima no. Es imposible, ¿no? Pero ahora, sí se puede. En el comentario inicial que decía, ¿no? Tenemos un clima bastante difícil de predecir qué va a pasar mañana, por ejemplo, qué va a pasar pasado mañana, ¿no? Sí, porque los climas se están acortando. Con este cambio climático ya no tienen la etapa que tenían anteriormente, ¿no? Casi estamos entre un 50 o un 60% de que era la duración de un clima que teníamos en el mundo. Y nosotros estamos castigados, a pesar que aquí en Huaral, usted muy bien debe conocer que tenemos muchos microclimas, pero eso es una ventaja y también es una desventaja ante el desconocimiento que tienen nuestros agricultores. Creo que ahí está la labor de INIA Donoso, de transferir conocimiento y tecnología, ¿no? Sí, justamente este programa Dialogando con Donoso es para eso, ¿no? Y no solamente, antes comentabas que los productores no pueden llegar a Donoso, pero como decía, estamos con la tecnología a la mano, los celulares. Nosotros estamos gustosos para poder conversar vía celular. Ahora los RPM uno puede comprar 2-3 horas y no es costo. Y línea a través de la Estación Experimental Agraria Donoso estamos llegando para dar y compartir los saberes de ellos, porque tampoco podemos negar, ellos lo manejan perfectamente el campo y solamente hay que enfatizar en algunos puntos que de repente están cometiendo algún errorcito, pero en general yo puedo decir, el productor conoce perfectamente y maneja muy bien los cultivos. Como repito, solamente hay que intervenir en algunos puntos bastante álgidos que pueden reducirle los rendimientos o mejorar la calidad de la fruta, ¿no? Ya hablamos de los factores que son importantes que hay que tomar en cuenta. Ya sembramos nuestra plantita, ya lo hemos adecuado al terreno. ¿Qué seguimiento le tenemos que dar en el primer año? En el primer año es importante hacer la poda de formación. Y al hacer la poda de formación es recomendable que las heridas que vamos a causar nosotros al hacer el corte
curarlas. Muchos de los productores no lo realizan esta práctica que es fundamental. Si no vamos a hacer este tipo de curado de las heridas al momento de hacer las podas de formación, estamos propiciando el ingreso de dos patógenos. Uno es la Aciodiplodia theobromai, cuyas esporas están dando vueltas en el aire, están esperando en qué momento infectar y necesita una herida. Y la otra es Dotiorella, que son dos enfermedades fungosas que lo vamos a propiciar como consecuencia de un mal manejo de poda de formación. Entonces es importante realizar el curado de las heridas. Y para el curado tenemos muchos productos, ¿no? Tenemos el famoso Pansil, y lo recomiendo, por ejemplo, si ustedes tienen un pote de Pansil, es importante incorporar a esto 100 gramos de Redomil, que les va a permitir evitar la presencia de estos patógenos durante esta etapa de formación de plantas. Hemos tenido la oportunidad de visitar unos plantíos precisamente de palta, pero es una exageración tener varias podadoras y varios de los serruchitos que utiliza, y en cada planta utilizar uno diferente y luego desinfectar antes de pasar al otro. ¿Es una exageración o es una buena recomendación? Es una buena práctica, porque nosotros en Costa Central tenemos presencia del manchado solar, que es un viroide que se transmite justamente por esto. Y no solamente esto, podemos llevar también la presencia de antracnosis, que es una enfermedad muy importante en el cultivo de palto. Al realizar los cortes en un arbolito o en un árbol, una poda en un árbol, es importante desinfectar, y para desinfectar es solamente tener un baldecito pues de pintura, que todos lo tenemos en la casa, con un poco de Clorox, ¿no? O la lejilla. Sí, con cloro. Entonces, prácticamente sumergimos la tijera de podar o los serruchitos. Entonces estamos evitando diseminar una enfermedad de una planta a otra, porque nosotros no lo sabemos, porque desgraciadamente hasta ahora las plantas que compramos pues no tienen una certificación que nos diga que esta planta está sana, ¿no? Y la palta no es una planta que necesite el mismo tipo de poda de otros frutales como la manzana, ¿no? Solamente es casi de manejo de formación. Ahora palta se puede podar también igual que la manzana. Hay varios tipos de podas, y la mejor que viene funcionando, Donoso está realizando un trabajo muy interesante a través del ingeniero Juan Loaiza, que ahorita él está como director general, pero es un trabajo muy interesante, en donde estamos probando 4 tipos de poda en plantas de 6, 8 años, y hay resultados interesantísimos, que antes se pensaba que palta no se puede podar, ahora sí se puede podar palta. Se puede podar. Se puede podar, sí, y puedes manejar a una altura adecuada para hacer una cosecha adecuada también. Porque antes había mucho temor de que después de una poda muchas de las plantas se morían, de lo que le llamaban la tristeza, ¿no? La tristeza es una enfermedad radicular. Una vez que nosotros pasamos la etapa de formación de plantas, se nos viene el 3º, 4º, 5º año. Entonces, en esa etapa nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la presencia de tristeza, que es una enfermedad producida por varios hongos. Tenemos Phytophthora, tenemos Phytium, tenemos Silaria, tenemos el mismo, ¿cómo se llama? La Aciodiplodia, Fusarium, etcétera. Pero están esperando condiciones de estrés de la planta para causar estrés. Y para no causar estrés en las plantas, lo que tenemos que pensar es hacer una buena nutrición. Y muchos de nosotros no nutrimos a las plantas. Queremos que siga produciendo año tras año sin hacer una nutrición balanceada. Una nutrición balanceada va a permitirle tener vigor a la planta, y una planta vigorosa va a soportar la presencia de la tristeza. ¿Cuándo es más conveniente hacer la poda? Inmediatamente después de la cosecha. De la cosecha. Después de la cosecha. Inmediatamente después de la cosecha, o dándole un tiempo de descanso. Después de la cosecha, la planta, el cultivo del palto va a tener un ligero descanso. No va a tener esa actividad tan fuerte que tiene pues durante la etapa productiva. Entonces esa es la etapa en la cual nosotros tenemos que eliminar aquellas ramas que están cruzándose, aquellas ramas que están en contacto con el suelo, aquellas ramas que se nos están yendo para arriba, que nos va a complicar la cosecha. Entonces sí funciona muy bien la poda en el cultivo de palto. Y seguramente muchos productores del valle han viajado a
a Costa Norte, ¿no? A la zona de Virú, en donde los paltas están pues, a 3 metros, 2 metros de altura. Y dígame otra cosa, nuestros abuelos hablaban mucho en las situaciones de la agricultura, en el caso de las podas, ¿no? Tiene que haber luna llena o tiene que haber un fuerte sol para que cicatrice más rápido las heridas. ¿Es cierto eso? Definitivamente, ¿no? Cuánto quisiéramos en Costa Central después de la cosecha tuviéramos una temperatura de 28 grados con sol, ¿no? Pero muchas veces no vamos a encontrar eso. Y para eso es importante, como decía, pues curar las heridas, ¿no? O sea, era importante. Los abuelos no es que no desconocieran la No, experiencia, ellos lo conocían. Por eso, mira, por eso yo empezaba, el saber del hombre que maneja el campo es extraordinario. Lo que pasa nosotros como técnicos no lo sabemos valorar, no lo sabemos utilizar. Cuánto quisiéramos que haya un intercambio horizontal para que esto nos permita superar rápidamente todos los problemas que tenemos en los cultivos, ¿no? Siempre hay ese temor todavía, ¿qué me dirán, no? Así es. Ellos hablaban ya de educar a las plantas en esa época, ¿no? Criar y educar, hablaban, a las pues, ¿no? plantas. Y una cosa que no se escucha ahora. Claro. ¿No? Sí, porque mira, sabes, hacer las podas, hacer las podas de formación, de fructificación, de saneamiento, es criar, ¿no? Doctor, ha sido muy grato conversar con usted, ingeniero, perdón, pero quisiera las últimas recomendaciones en cuanto al cuidado de las plantas. ¿Qué es lo principal? ¿Cuál es la plaga principal en nuestra provincia y cómo se puede prevenir? Y en el caso pues de que llegue, de cómo curar. Sí, rapidito nomás. Sí. La enfermedad más importante que tenemos es la marchitez o la tristeza. Para esto, recomendable, nutrir a las plantas, pero siempre mantener también el campo con una materia orgánica por encima de 2.5. Eso le va a permitir tener un buen vigor a las plantas. Otro problema que tenemos es el manchado solar, que cuando las temperaturas llegan a los 30 grados, y es una enfermedad asintomática, está presente, pero no se manifiesta si las temperaturas no están por encima de 30. Llega a las temperaturas por encima de 30, mata a las plantas. Prácticamente es como cáncer. Otra enfermedad importante que tenemos es antragnosis. Y antragnosis se va a producir en la fruta cuando nosotros vamos a cosechar antes de tiempo, ¿no? Entre las plagas, el trips, que es un problema serio durante la floración, y hay que manejarlo con pegotrampas, es la única manera de reducir la población de estas, y también haciendo un laboreo ligero de la base de las plantas. Y no se olviden, si no hay agua para regar, no sembrar plantas, porque es una planta siempre verde que necesita agua para poder producir bien. Para terminar entonces, si necesita tanta agua, ¿cuál es el laxo de agua que debe tener? Para esto es importante conocer las características del suelo. No todos son iguales. No todos son iguales. En otros aplicaremos cada 8 días, en otros cada 15 días, en otros cada 5 días. Depende cómo son las características físicas del suelo. Bueno, doctor, le sigo diciendo, doctor, saque su doctorado de ingeniería para no equivocarme. Ajá. Ha sido muy grato conversar con usted, pues, y será hasta una próxima oportunidad. Para mí igual, como repito, si hay alguna consulta, nosotros gustosos para poder conversar con ellos a través de la vía telefónica, no hay ningún problema. ¿Podría dar el número de teléfono? O si tienen un correo especial también en cual le puedan escribir. El correo es avillantoy@inia.gov.p, ¿ya? Y cualquier comunicación al siguiente RPM, asterisco 81 93 81. Bueno, muchas gracias y muy agradecido. Muy amable, pues, buenas tardes a todos, pues, y que aprovecho con el almuerzo a todos los que están ahora sí, sirviendo una mesa muy suculenta. De 15 días pues estaremos conversando, porque también esta época electoral ojalá nos permita pues sembrar un buen candidato que sea un buen gobernante a las finales. Así y que apueste por la agricultura. Principalmente, la agricultura es seguridad alimentaria. Y es el principal sector económico. Y si no alimentamos a nuestra niñez, no sé qué futuro nos espera. Van a pensar que nos ponemos de acuerdo con los profesionales que vienen, pero es un pensamiento que tiene la Gaceta del Aire. Por el día de hoy hemos terminado con este programa especial con Inia Donoso.